Mara Lezama, qué gusto verte. Qué gusto verte, Vicente, si me lo permites, porque estamos con sana distancia y cumpliendo los protocolos que ya nos tomaron la temperatura, ya el gel antibacterial, siendo siempre preponderando la vida y la salud, tenemos la distancia para poder platicar. Qué gusto verte, mi querido Vicente. Sí, mucho tiempo. O sea, has estado ahora sí que metida en tu trabajo arduamente, por lo que veo. ¿Y tú también? Entonces, pues cambios. Claro que sí, no nos han dado tiempo de ir a nuestras comidas de antaño, pero ya habrá tiempo. La retomaremos, pero siempre es un placer platicar, charlar, exactamente, de partir y tener esta retroalimentación para esta ciudad que amamos tanto, ¿no? Exactamente, y que tenemos tanto aquí. Sí, bueno. Sí. Cuéntame, Mara, ¿cuáles son los grandes temas sociales y de servicios que has visto en este tiempo que llegaste a administrar el municipio de Benito Juárez? Fíjate que tengo 30 años, como sabes, siendo una luchadora social y caminando las calles y ver cómo crece Cancún también como ciudadana, porque siempre lo he dicho, soy más ciudadana que política, y nos volvemos a dar cuenta cada vez que caminamos de esta brecha de desigualdad que existe, de esta brecha histórica que fue creciendo y que debió de haberse trabajado en irla cortando, pero bueno, ha ido creciendo, y en ese tenor hemos caminado y hemos trabajado estos 2 años. Hay un gran trabajo por hacer, pusimos las bases, los cimientos, primero trabajar en poner orden, porque para poder hacer más obra, para poder hacer más inversión, en donde no hay corrupción se genera más inversión, y primero había que poner orden para poder atajar esta brecha de desigualdad. No había procesos, no había reglamentos, no había digitalización, que es inconcebible en el destino turístico más importante de Latinoamérica, y nos abocamos a hacer ese trabajo en un combate frontal a la corrupción. Se pisaron muchos callos, pero para acortar esta brecha de desigualdad habíamos que tener primero los pantalones bien puestos, la mano dura y firme, y en acabar con esos intereses creados de hace tanto tiempo. Es un tema de trabajar en desmontar esos intereses que solo beneficiaron a unos cuantos, e iniciamos un proceso de transformación. Se ponen los cimientos, insisto, poner orden, procesos, reglamentos, la digitalización, para trabajar de manera coordinada y de manera transversal en acortar estas distancias. Me parece inconcebible, más de 120 zonas irregulares en Cancún, que todo se traduce en el juicio de las y los ciudadanos que viven ahí, pero también para los habitantes de la ciudad, porque hay contaminación del manto freático, porque hay sensación de no bienestar, porque no hay servicios, porque son zonas irregulares, e invertir un dinero público en esas zonas se convierte en un desfalco al erario y en un delito penado. Entonces es trabajar de manera firme y a paso acelerado, porque además tenemos una ciudad que creció a 2 dígitos, a pasos agigantados, sí, con un éxito turístico que debemos seguirlo impulsando, que debemos seguir diciendo sí al crecimiento, pero trabajar en una prosperidad compartida. Y en esos flagelos, que es trabajar en la recomposición del tejido social, trabajar en la certeza jurídica de la tierra, trabajar en acortar esas brechas, acercar el deporte, acercar a la cultura, son las herramientas para acortar esta brecha de desigualdad. Eso justamente, ¿cuál es, de acuerdo a la experiencia, los retos de trabajo que son necesarios continuar y fortalecer? Hay que continuar con los cimientos que ya están puestos. Antes no había cimientos. Entonces, hoy tenemos un Teatro 8 de Octubre en donde hemos visto obras no nada más de artistas cancunenses, dirección, producción, guión cancunense, y decirte que esas obras, que ya además, gracias a Dios, van también a México, hay que hacerlas itinerante. Por eso hablo de la ruta hacia el arte, porque hay muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos que no pueden ir al centro de la ciudad a ver una obra o escuchar un concierto o disfrutar del talento de tantos artistas que tenemos. Tenemos casas que son galerías de artistas con un talento extraordinario. El reto hoy es, ya con los cimientos, es ir desdoblando, acercar la cultura a las diferentes zonas de la ciudad. Cuando hablábamos de la ópera en el Parque de las Palapas, mira, se me eriza la piel de acordarme la cantidad de personas en un lleno total y la gente ávida de escuchar. La cultura debe de ser para todas y todos. No debe excluir a nadie, y eso viene dentro del proyecto de Ruta hacia el Arte, que sea itinerante, pero también el arte y la cultura, que también hay que desdoblarlo después de vivir el año más complicado de la historia. Hay que desdoblarlo para que sea también un atractivo para los turistas. Cuando hablamos del lanzamiento de Cancún, que es Downtown Cancún o Distrito Cancún, es ese por qué
para los turistas que vengan al centro de la ciudad, que conozcan que es una supermanzana, que vengan y disfruten de Malecón Tajamar, que vamos a hacer este lanzamiento de iluminarlo completo para que la gente pueda disfrutar espacios públicos de convivencia, en donde hagamos comunidad, en donde acortemos justamente esas distancias y en donde cabemos todas y todos. Y ese es uno de los desdoblamientos en el tema del arte, de seguir haciendo un Cancún, una ciudad, un municipio para todas y todos. Es recuperando lo que teníamos. Recuperar, que además hay un proyecto padrísimo, el 2020, ¿no? Cancún 2020, que se hizo hace algunos años. Hay que recuperarlo, hay que trabajar de la mano con la sociedad civil, hay que trabajar de la mano con todos aquellos que siempre han tenido en el tintero reactivar Cancún. ¿Y cómo se reactiva? Tendiendo puentes, Vicente. Hoy, en un año tan complicado, que además tengo que decirlo, me preguntan, bueno, ¿y qué pasó en estos 2 años? Pues hemos hecho muchísimo. Tenemos una ciudad con finanzas sanas. Es lo que te iba a preguntar, o sea, en el COVID, post-COVID, o sea, sí. Todo el turismo baja, cierran los negocios. No recaudación. No hay recaudación y el municipio, con una estrategia, sí. No se endeuda. No, eso es importantísimo para poder iniciar un 2021 sabiendo que la reactivación económica sería prioritaria. Primero, era tener muy en claro que tendríamos que seguir priorizando la vida y la salud, porque seguimos en una era pandemia. Espero con todo el corazón que muy pronto hablemos de la pospandemia, pero hoy seguimos en pandemia y sabíamos que teníamos que empujar una reactivación económica. No puedes saber a dónde vas si no sabes a dónde estás. Entonces fue apretar el cinturón, austeridad, trabajar en preponderar la vida y la salud de ese 2020, pero también trabajar en tener finanzas sanas para poder tener un 2021 en donde echáramos toda la carne al asador, en donde, insisto, dijéramos sí a la inversión, digamos sí a la reactivación, pero con los pelos de la burra en la mano en materia económica. Hoy las y los benitojuarenses deben menos. No se habla, pero de 3 créditos heredados, porque es muy común que los gobiernos se endeuden. De los 3 créditos heredados, esta administración, que ahorita yo tengo licencia, pero que está en el gobierno, pagó uno de esos créditos. ¿Por qué pagar uno de esos créditos? Porque el discurso de las viejas políticas es: hay que lo paguen los demás. En los discursos de ahora, en un discurso en donde tenemos que ver hacia dónde vamos en los próximos 50 años de Cancún, tenemos que tener finanzas sanas. Tenemos que decirle no al endeudamiento, ver cómo sí, tender puentes, trabajar de la mano con el gobierno federal, el gobierno estatal. Y lo que hicimos es eso, no endeudarnos. Hoy tenemos una mejor calificación crediticia, hoy tenemos una disminución en la sobretasa para pagar menos intereses. Hoy, de una deuda de casi 200 millones de pesos, debemos 900 y cacho, es decir, se ha reducido la deuda, que eso es importantísimo, Vicente. Y entonces sí, estar enfocados en esta reactivación económica. Y es una estrategia que sí, es una estrategia financiera que debe de continuar, no al endeudamiento, decirle sí a la inversión, y que esta inversión, y por eso te hablo de Cancún o de Distrito Cancún o Downtown Cancún, porque ese no sería un rescate, ¿no? Sería un relanzamiento, una modernización del centro de la ciudad, y por eso hablo también de una modernización del Boulevard Colosio. No es nada más hablar de un arroyo vehicular, no es nada más el beneficio para quienes van por el arroyo vehicular, sino que debe de ser esta historia, insisto, que vamos a construir para los próximos 50 años de Cancún, y necesitamos la entrada de Cancún remozada, moderna, camellones, reencarpetamiento, guarniciones, banquetas, gas natural, la infraestructura del gas natural, las ciclopistas que se han hecho muchas para esta interconectividad y platicar también de transporte intermodal, pero es una modernización. Por fin, el teatro de la ciudad. ¿Cuántas veces hemos visto ese teatro abandonado a consecuencia de gobiernos corruptos? Será una realidad. Y no es nada más la modernización y la infraestructura y ver el teatro y ver la marquesina. Es que con eso haces comunidad. Es que con eso recompones el tejido social y de manera transversal recuperas la paz. ¿Cuál es la meta en el tema financiero? Porque todos estos proyectos abarcan también un presupuesto importante, sí, para poder construirlo. Trabajar aquí es gestionar y hacerlo muy bien, y es tocar la puerta, y por eso siempre hablo de tender puentes. Y si algo he hecho a lo largo de mi vida es, punto número 1, ser voz de la gente, de la ciudadanía,
y ser una gestora, ¿no? Y tienes que gestionar, y tienes que tocar la puerta, y tienes que arrastrar el lápiz, y tienes que ir a la Ciudad de México, y si tienes que esperarte, te esperarás, y si tienes que tocar más puertas, tocarás más puertas, pero tenemos que trabajar en que las cosas sucedan, en que no se quedan en los escritorios, los proyectos, en que aquello que se ha transformado en un proyecto ejecutivo se haga realidad, porque en la medida que todos esos proyectos no se queden en los cajones, la realidad es esa prosperidad compartida de la que hablamos. Tener un teatro que será una realidad en el centro de la ciudad, en donde podamos traer a los chavos y que vivan la experiencia del teatro y que tengan, además, no nada más es un teatro, sino tener también un ala del lado derecho, viéndolo de frente, en donde las escuelas, los chavos que estén empezando a hacer teatro tengan también un lugar en donde puedan hacer pequeñas obras, pequeñas conferencias, pequeños talleres. Eso es hacer comunidad, eso será una realidad, y el tema es, uno, seguir trabajando en un plan de austeridad, en un plan de inversión, por supuesto que sí, para seguir desarrollando este destino turístico maravilloso, de tender puentes a decirle como sí a la inversión, a los empresarios, a la gente que quiere venir, pero... Y hablo de tender puentes porque necesitamos hacerlo de la mano del gobierno federal y del gobierno estatal para que alcance. Si no, es imposible. ¿Cómo ha sido tu apoyo y tus propuestas para mantener el emprendurismo y con el sector empresarial? ¿Cómo? Punto número 1, poner orden. Era lo más importante. Era una cantidad de vueltas las que tenía que dar cualquier empresario, chico, mediano o grande. Y era dar una vuelta y otra vuelta. Hoy, en este 2021, hay una digitalización. Hoy ya no tienes que llevar, si vas a sacar tu licencia de funcionamiento por 15º año consecutivo, ya no tienes que llevar otra vez tu acta constitutiva, otra vez tu fotografía, otra vez una serie de documentos. Hoy lo mandas vía internet, hay un archivo de contribuyente y lo que haces es, de manera digital, también darle el beneficio de la duda al contribuyente. Tu acta constitutiva ya está digitalizada, ya está ahí, ya no tienes por qué volverla a enviar. Oye, se hizo de 2 años para acá, era inconcebible que no existiera. Hoy puedes sacar tu anuencia de protección civil de bajo y mediano riesgo, hoy puedes sacar tus documentos del impuesto predial, hoy está digitalizado el registro civil, hoy estamos terminando de digitalizar catastro, hoy tenemos un sobrevuelo de toda la cartografía del municipio, hoy tenemos un estudio del agua para ver cómo están nuestros mantos freáticos, y todo ello nos da la oportunidad de decirle al contribuyente, y se los digo con todas las palabras, no den un centavo por abajo de la mesa, no hay necesidad de utilizar a la gente que va y les hace los trámites, acérquense, usen la vía digital, es una maravilla hoy utilizar estas herramientas, y sí, la verdad es que se desmontan muchos intereses, la verdad es que este proceso de transformación acaba con la corrupción, es el proceso de dejar los moches y el dinero por debajo de la mesa, y eso genera un encono, Vicente, y eso genera una gran cantidad de guerras sucias, pero si no se trabaja en ese tema, pues entonces nunca vamos a terminar con la tramitología, el calvario de venga después. Hoy estamos digitalizados y eso nos ayuda, y los incentivos, ¿no? Que además un año tan complicado en el 2020, los incentivos que fuimos trabajando con Coparmex, con Canirac, con el equipo de los empresarios, que es importantísimo, el Consejo Coordinador Empresarial, con las mujeres empresarias, de ver cómo sí, lo que tenemos que hacer con los empresarios, con los que invierten, con los que le apuestan a Cancún, que es derrama económica para todas y todos, en beneficio de mejorar la calidad de vida, porque vivimos principalmente de la industria turística. Todo ese apoyo, todo lo que le puedas decir, a ver cómo sí, evidentemente es en beneficio para una ciudad que sigue creciendo. En todo este proceso de transformación del municipio, yo creo que los 2 retos más importantes son los temas de honestidad y transparencia. Sí, es un tema en donde habíamos que trabajar y trabajar fuerte y a marchas forzadas. Y trabajar en ese tema, mi querido Vicente, pues es, creo, en donde más le ha dolido a aquellos que han acumulado privilegios, aquellos que pues pensaron que las cosas nunca iban a cambiar, pero las cosas cambiaron. Y aquellos que creían que eran intocables, y aquellos que hicieron tranzas durante muchos años y llegamos y les dijimos nunca más, pues traen una guerra sucia, ¿no? No nada más los políticos de siempre, los aprendices de políticos de siempre, que creo que está más complicado. Entonces, cuando combates la corrupción, cuando mantienes las finanzas sanas, cuando
priorizas al ser humano como un beneficio universal, lejos de los beneficios particulares, pues claro que esas personas a los que les pisas callos y a los que se les acabaron sus cochupos, claro que brincan, y claro que hay una guerra sucia terrible, pero trabajar en pro de la honestidad, el combate a la corrupción, construir la historia de los próximos 50 años sin corrupción, ese Cancún que todas y todos queremos, ese Cancún en donde podamos recuperar la paz, ese Cancún con mayor crecimiento, sí, pero con prosperidad compartida, ese Cancún en donde no tengamos que hablar de dos Cancunes, en donde acortemos la brecha de desigualdad, generemos un Cancún y hablemos de avanzar, claro que sí, hablemos de caminar, por supuesto que sí, pero que nadie, Vicente, se quede atrás. Así que pues estamos trabajando en este pro transparencia, y te lo puede decir, regidor de Ciciay, por primera vez están trabajando con un municipio en donde sí, las sesiones de Cabildo, por primera vez en la historia de Cancún, son programadas con fecha, son programadas con hora, son transmitidas por radio, son transmitidas en redes sociales, en donde todos pueden participar, no nada más en las sesiones de Cabildo, en las comisiones del Cabildo. Entonces, es migrar hacia una transparencia. ¿Duele a quienes han acumulado privilegios? Sí, sí les duele. ¿Duele a aquellos que pensaron que las cosas no iban a cambiar? Claro que les duele, pero tenemos que migrar si queremos de verdad construir esa historia de la que te comento. ¿Se puede? Sí. ¿Cuesta trabajo? Híjole, mucho. Te habla una mujer, que soy ciudadana, que tengo una carrera impecable, 30 años de vivir en Cancún, y que de 2 años para acá me han inventado cualquier cantidad de cosas. Vive en una casa blanca, lo vuelvo a repetir, no vivo en una casa blanca, vivo en una casa color arena desde hace 14 años y vivo inmensamente feliz. Del lado izquierdo mis padres, luego mi hermana Vero, luego su casa, luego mi hermano Miguel, en donde pasan mis sobrinos de un lado a otro, en donde puedo ver a mi papá cantándole a mi mamá, y mi mamá que se derrita de amor, en donde vive el amor de mi vida, que se llama Omar Terrazas, en donde tengo 3 hijos maravillosos. Entonces, ese es mi hogar. Pero se han cansado de hacer una guerra sucia, se han cansado de Mara, enriquecimiento ilícito en el 2014. Yo trabajaba en los medios de comunicación. ¿Cómo te vas a enriquecer del erario público en un año en el que no trabajabas como servidora pública? Pero son las ganas de dañar. Y en esa perversidad, Vicente, en ese mundo de los perversos, en ese mundo de los corruptos al que no pertenecemos, pues tienen una visión de tú di eso y dilo 1000 veces, y una mentira se convierte en verdad. No, en la vida de la gente correcta, en la vida de la gente que tiene valores, la verdad es verdad y la mentira es mentira, y esa guerra sucia ha sido colmada de mentiras. Bueno, han puesto en primeras planas Marita, o sea, mi hija, investigada por la CEIDO, delincuencia organizada, una niña de 14 años, pero es en los war rooms de esa gente perversa que no ama a Cancún, que lo que quiere es regresar a seguir robando, a seguir haciendo daño a Cancún. En esos war rooms de esa gente perversa es, tú dilo muchas veces, métele publicidad. Solamente en 2 notas de la semana pasada se gastaron casi 6 millones de pesos. Solamente en unas notas hicimos un recuento, 74 campañas sucias que son mentiras en mi contra en las últimas semana y medio, con pagos de 300,000, 200,000, y además dice publicidad pagada por, y ese por, pues nada más síganle a quien le aplauden. O sea, pero esa es una ruindad. Sobre todo, Vicente, y Margarita aquí me entendería clarísimo, sobre todo aquellos que hemos caminado las calles de Cancún, que conocemos las colonias, que sabemos cuántas madres están desesperadas por tener un implante coclear para sus hijos, porque saben que si no le ponen ese implante, jamás va a escuchar. Cuántas historias tenemos de hombres y mujeres que han perdido sus extremidades inferiores a causa de la diabetes y que les surge una prótesis. Cuántos corazones, cuántas operaciones a corazón abierto, y gastando el dinero en esa ruindad. Que lo hagan en labor social, que caminen las calles. No se vale que esa guerra sucia, que es además permee en el sentir de muchos ciudadanos, porque yo me he encontrado a gente que, oiga, y su casa blanca, no, y les digo, acompáñenme, vayan a ver en dónde vivo. ¿Cómo? Permea en el malestar. Eso, ahora en pandemia, ¿cómo ha sido tu caminar en campaña? O sea, ¿qué el comentario? ¿Cómo te recibe la gente? Muy bien, yo estoy sumamente agradecida por el cariño de la gente. Y ¿sabes qué? He encontrado a muchas mujeres, Vicente, que me dicen, no se deje, porque su voz es nuestra voz, porque lo que le hacen, hoy la gente sabe que me han amenazado.
Hoy la gente sabe a quienes hemos pisado esos privilegios que me han puesto en mi celular, y lo he dicho una y mil veces y lo seguiré repitiendo. Voy contra tu hija, contra tus hijos, contra tu marido. De ese tamaño las amenazas. Y esas mujeres me dicen, por favor no se deje, porque usted sigue siendo nuestra voz y no me voy a dejar. Además voy a escribir un libro, ya lo dije, con nombre y apellido de todo lo que han hecho y todas las falsedades, porque hacer daño... Yo hacía un alto en el camino y le preguntaba a alguien, y le decía, ¿por qué esas ganas de dañarme a mí? ¿Por qué 30 años de ayudar? Porque me gusta, ¿eh? Yo no me sacaba en la foto, ni me ponía likes. Yo lo hago. Lo que tu mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, porque así me lo enseñaron mis padres. Y le dije, ¿en qué momento quieren acabar con una reputación de una mujer que va del trabajo a su casa? Yo sigo haciendo de cenar muchas veces. Cuando tengo tiempo hago pastel de chocolate que le encanta a mis hijos y a mis sobrinos. Lavo mis trastes, ¿no? Vivo una vida exactamente igual a la que tenía hace casi 3 años. Porque yo soy Mara Lezama. Y me respondía, me dijo, no eres tú, Mara. Es que si hoy Mara no fuera la presidenta municipal y fuera otra ciudadana, la dueña de la Casa Blanca sería esa otra ciudadana. Y la dueña de todos los coches que dicen que se compran de cash sería esa ciudadana. Es lo que representas. El pánico de que los y las ciudadanas formemos parte de la toma de decisiones. Eso es lo delicado, y por eso yo les pido a todos los ciudadanos y a las ciudadanas, pero de verdad que amen Cancún, que formen parte de quienes toman las decisiones, que se ciudadanice el gobierno. La gente de bien que ama Cancún debe ser parte de quienes toman esas decisiones. Por eso el presupuesto participativo. Por eso hoy tenemos presupuesto participativo, en donde la gente dice en dónde quiere que se destine el recurso, en dónde puede ser llevado ese dinero que es público para beneficiar a las y los benitojuarenses. Has firmado compromisos que atienden diversas áreas y necesidades de la ciudadanía ahora en campaña. Me encanta el tema. ¿Cuáles son? ¿Por qué los elegiste como ejes de trabajo? Fíjate que los compromisos firmados tienen que ver con estos ejes de trabajo, que es un buen gobierno, que es cuando hablamos de gobierno abierto, de gobierno transparente. Le platicaba a alguien que me decía, oye, la verdad es que sí, por primera vez, qué padre están haciendo esto de la transparencia. Y luego yo les decía, ¿y quién me acompaña? ¿Y quién habla de lo bueno? ¿Y quién me defiende? ¿Sabes que a veces, Vicente, es como una sensación de estar sola contra el mundo y la corrupción, ¿no? Y sé que mucha gente abraza el combate a la corrupción, pero también tenemos que tomarnos de la mano, y dentro de estos ejes está este combate a la corrupción a través del buen gobierno, del desarrollo económico. Insisto, no podemos saber a dónde vamos si no sabemos en dónde estamos. Hablar de prosperidad compartida, que esa derrama económica, y por eso te hablaba hace un momento de Distrito Cancún o de Downtown Cancún, porque esos turistas que llegan, que siempre son bienvenidos, puedan bajar al centro de la ciudad o venir al centro de la ciudad y recorrer Puerto Juárez, que se está haciendo un remozamiento después de años de no invertir en Puerto Juárez. Hoy se invierte en Puerto Juárez porque ahí nació todo, en ese lugar, en ese lugar de pescadores. Y entonces que vengan y vean el Meco y vean Playa del Niño y caminen por la calle y puedan ver un mercadito, pero también puedan caminar por Malecón Tajamar, pero disfrutar y conocer el Mercado 28, pero con una modernización y un remozamiento, y la Yaxchilán y el Parque de las Palapas, y conocer en nuestros parques de las supermanzanas que son el centro de la ciudad, y esa derrama económica pueda incidir en mejorar la calidad de vida de la gente que tiene negocios aquí en el centro de la ciudad, y que ese beneficio llegue a las mesas de sus hijos, de sus familias. Y estos compromisos firmados, que me da mucho gusto podértelos platicar, es la creación de espacios para mascotas en parques públicos. Tenemos una necesidad, y yo te hablo de que he sido la voz de la gente y he escuchado, y escuchar requiere de una gran disciplina, y tenemos a muchas personas en la ciudad que las mascotas son parte de su vida, que son parte de su familia, y me da mucho gusto platicarte porque hemos tenido esta posibilidad de arrastrar el lápiz en torno a esta
creación de espacios para mascotas en parques públicos y pues la verdad es que tampoco es tan complicado hacerlo. Ya lo hicimos en una playa, tenemos una playa en donde pueden llevar a sus mascotas, que es Playa Coral, y creo que me parece que es importantísimo, porque hay gente que va al parque y que dice, ay, yo no convivo con las mascotas, o yo sí, y los que tienen las mascotas puedan tener ese lugar. La rehabilitación y equipamiento de desayunadores escolares, y aquí, Vicente, insisto en hacer un alto en el camino y entender cuántas lecciones nos ha dejado la pandemia. Necesitamos invertir en que los niños lleguen a la escuela después de haber desayunado. Necesitamos invertir en la salud, necesitamos invertir en esa niñez creativa. Vamos a trabajar, ya te lo comenté, uno de los compromisos, el primero fue la modernización del Boulevard Colosio. Y yo insisto, no es nada más una modernización del concreto, sino todo lo que implica. Por ahí pasan, claro, turistas que llegan al centro de la ciudad o que van a otro municipio como la zona continental de Isla Mujeres, pero pasan mamás, papás, estudiantes, comerciantes, empleados, benitojuarenses que quizá por situaciones de la vida trabajan en otro municipio, pero que regresan a casa y pasan por ese bulevar. Trabajamos también en la consolidación, es un compromiso, la consolidación de la cruzada contra la violencia de género. Hemos avanzado, pero tenemos que seguir avanzando. Y lo que le hacen a una, nos los hacen a todos, a todas. Y decirte que no había un refugio para mujeres, Vicente, me parece inconcebible. No había en Cancún un refugio para mujeres. Hoy llegó una mujer ciudadana y podemos tener hoy un refugio para mujeres. ¿Qué hay que hacer? Desdoblarlo en un refugio de alta seguridad. Hoy tenemos un lugar para niñas, niños y adolescentes vulnerados, en situación de vulnerabilidad, en donde no nada más se les da alimento y comida, sino se les dan herramientas, Vicente, para salir el día de mañana y poder abrazar una vida feliz, una vida de éxitos, y romper con esos círculos viciosos que de generación en generación se van pasando y que hoy tienen esa posibilidad, y hay que desdoblarlo a tener la oportunidad de que más niños tengan esta oportunidad. Y lo ideal sería que esas villas no tuvieran víctimas. Eso sería el ideal y en eso hay que trabajar. Seguimos trabajando en realizar 100% la obra pública con una visión inclusiva. No podemos hablar de crecimiento, no podemos hablar de caminar juntos y de avanzar, sino es a través de la inclusión. Benito Juárez, Cancún, debe de ser para todas y todos. Y se debe de gobernar para todas y todos. Todas y todos en materia de inclusión, y tiene que ver la obra pública, asistencia educativa. Vuelvo al tema del aprendizaje en torno a lo que nos ha dejado la pandemia, aprender a distancia, pues muchos chavos que pues es complicado, o sea, a veces en las aulas es difícil entender física o química o matemáticas o historia, pues imagínate a distancia. Entonces yo de verdad aplaudo el compromiso de las y los profesores, de los padres de familia y de los alumnos que han hecho un gran esfuerzo, pero necesitamos ayudar con esta asistencia educativa, también al ponerse al día con los alumnos con este acompañamiento. La Ruta Cielar, que es otro compromiso que es padrísima, que será itinerante. Hemos trabajado mucho en materia de arte y cultura, incluso en la era pandemia, en la era de la pandemia. Hubo una gran cantidad de opciones para disfrutar a través de las redes, a través del Instituto de la Cultura y con el acompañamiento de las y los artistas. Y ahora el objetivo es hacerla itinerante, el compromiso también del desarrollo integral comunitario. Y un punto importantísimo, Vicente, el parque urbano para el deporte no convencional. Es algo que han pedido mucho los chavos y que será una realidad. Y también un centro de empoderamiento para adultos mayores. Tenemos muchos adultos mayores que quieren empoderarse, que quieren emprender, que quizá toda su vida fueron administradores, pero hoy quieren aprender carpintería. Claro. O el zapatero que quiere compartir cómo hacer zapatos a las nuevas generaciones, y la verdad es que va a ser un centro padrísimo. Maravilloso. Oye, uno de los lemas de campaña, menos corrupción atrae más inversión, y eso es transformación. Sin duda, es que sin duda no había orden, Vicente. O sea, en donde hay desorden, pues todo el mundo mete mano, y todo el mundo metía mano. Serían de espaldas de lo que encontramos, y poner orden, claro que brinca uno y brinca el otro, y se cayó el sistema y no se ha podido poder hacer una interoperabilidad con Opergov, que era el sistema que estaba ya cuando llegamos, pero hacerlo de manera general y interoperar con todas las áreas. No sabes el trabajo que nos costó.
Por supuesto que sí. A menor corrupción, claro que más inversión. Y eso es transformar. No es un tema de vamos a cambiar, no. Hay que transformar, hay que tener procesos. La industria privada, tú tienes una empresa, pues no me digas que si alguien te roba le dices, ay, ok, lo cambio de departamento. Eso sucedía. Ay, vamos a solo pagar los intereses del crédito porque pues hay que lo pague luego, que es una empresa familiar, la hermana o tus hijos. Pues claro que no. Así se debe de tener la visión de los gobiernos. Debes de verlo con visión de un bien universal, como si fuera un beneficio que debe de ser así para las personas, para los ciudadanos. Debemos de poner en lo prioritario de lo público al ser humano, a las y los ciudadanos. Y estoy convencida, menor corrupción, claro que atrae más inversión, claro que le da la oportunidad a los empresarios y las empresarias de poder invertir, de poder hacer un negocio, de poder tener un negocio exitoso, y eso debemos de abrazarlo todas y todos. Hemos estado platicando desde el inicio en que en estos primeros años pusimos las bases, empezamos con el orden. ¿Sientes tú que, de acuerdo a las necesidades del municipio de Benito Juárez, es necesario un segundo periodo para dar continuidad a todo, para poder transformar realmente? Sí, sin duda sí, sobre todo en un periodo en el que llevamos un año, 2 meses prácticamente con un cambio radical en el mundo, en donde hubiera una pausa en algunas cosas, en donde muchas cosas no se pudieron llevar a cabo. Vamos, el 2020 era el año del aniversario de Cancún. Teníamos todo programado, todo proyectado, obras, eventos, y bueno, pues cuando llega una pandemia en el mundo, pues ¿qué haces? Preponderar lo urgente y lo importante, que era la salud y la vida de las y los seres humanos. Pero no quiere decir que lo que se haya quedado en pausa no se reactive y no se retome con la experiencia adquirida. Entonces, claro, sí necesitamos consolidar este proyecto, un proyecto en el que todas y todos cabemos, un proyecto en donde tenemos que escribir, y yo vuelvo a insistir, la historia de los próximos 50 años. Ya se escribió la historia de los primeros 50 con un proyecto sumamente exitoso, con un proyecto, me atrevería a decir, turístico, el más exitoso de todos los tiempos. Una ciudad que creció a 2 dígitos, una ciudad que es un crisol, que es multicultural, que tiene mucho que dar, que tiene una biodiversidad única, Vicente, en el mundo, pero que hoy con estos flagelos se ha generado esta brecha, insisto, de desigualdad, esta brecha en donde no podemos permitir más contaminación al manto freático, esta brecha en donde hoy tenemos que tomarnos de la mano para ver un crecimiento pero sustentable y sostenible, esta brecha en donde hay que acortar distancias para atender la prioridad, insisto, que son las y los seres humanos, pero también darle voz a la niñez creativa, darle espacio a los jóvenes emprendedores, que me encanta porque los jóvenes, todas las adolescentes tienen este afán de ayudar, de ver para adelante, de la Agenda 2030, de buscar el bien universal. Siempre en sus agendas está el bien universal. Entonces, claro que creo en la continuidad cuando hay rumbo, en la continuidad cuando hay orden, en la continuidad cuando se desdoblan los ejes de un gobierno y en el que se han sentado las bases para poder consolidar lo que ya has puesto. Ese rumbo todavía no está fijado. Sí, claro, el rumbo, por supuesto, el rumbo es hacia esta transformación de estos cimientos que ya están consolidados. Están las bases, pero claro que hay rumbo, ¿no? Pues, y el rumbo es acortar las brechas, el desarrollo sostenible y sustentable, el generar bienestar para todas y todos, el decirle sí a la inversión y al crecimiento y a todos los emprendedores con un orden, por supuesto, en darles las herramientas, por eso hablo de la digitalización, en el mundo digital, seguir evolucionando. Hoy tenemos ya a Cancún digitalizado, pero falta desdoblar, tenemos que desdoblar y lo haremos en breve, en donde tú puedas meter tu
tu requerimiento del bache en tal colonia y de manera geolocalizada llegan a arreglarlo. Eso es desdoblar lo que hoy tienes, y el rumbo es sumamente claro. Punto número 1, y que lo hemos dicho, es seguir trabajando en un gobierno transparente, combatir la corrupción y decirle sí al crecimiento de una ciudad en donde hoy, en estos próximos 50 años, debe de haber un orden. Hay gente a la que no le gustó el orden, sí, hay mucha, a los que acumularon privilegios. Entonces, pues claro que no les gusta, claro que hoy que pones candados, pues están parados de pestañas, pero tenemos que, esta historia con rumbo, hay que escribirla juntos, y aquí lo tengo que dejar muy en claro, tiene que ser en unión, en paz, tejiendo esos hilos para buscar el bien universal de una ciudad maravillosa, llena de oportunidades, que nos abrió la puerta a tantas personas que llegamos hace 30, y que sigue 40. Abriendo puertas a pesar de sigue todo abriendo eso, puertas. ¿No? Es que somos el destino turístico hoy. O sea, estamos hablando del año más complicado en la historia por la pandemia, pero además con una tormenta tropical, 2 huracanes, sargazo, con la industria más golpeada de todas las industrias, que es el turismo. Y hoy el gigante vive, el gigante está de pie. Y hay cosas que no nos paramos a pensar. Fue el destino que primero recibió el sello Safe Travel para que la gente pudiera viajar. Fuimos el destino que primero hizo una convención internacional en todo el mundo. La primera convención se llevó aquí, de la WTTC, hace un mes aproximadamente. El primer destino que tiene la cantidad de operaciones aéreas en un aeropuerto que de todo el país recibe la mayor cantidad de turistas extranjeros. Un destino que va caminando a paso firme, porque es una ciudad que aprende y aprende rápido, con gente y personas extraordinarias. Y en ese tenor hay que seguir creciendo, pero insisto, sí al crecimiento, sí a caminar juntos, pero que nadie se quede atrás. El próximo 6 de junio, ¿cómo lo ves? Lo veo como una oportunidad para todas y todos para ejercer este derecho y obligación que tenemos como mexicanos. Lo veo con un triunfo, porque la gente abrazará esta esperanza, pero consolidada. Te digo yo, como Mara Lezama, que siempre he sido la voz de las y los seres humanos, que este 6 de junio tenemos que justamente abrazar esta esperanza y consolidar un proyecto que es un proyecto de nación, pero que es un proyecto para ver crecer a este Cancún, insisto, a paso firme. Veo un día en donde salgamos a votar con alegría, insisto, con una esperanza, en un proceso, espero muy pronto, de pospandemia, en donde tenemos que cuidar los protocolos porque estamos en semáforo naranja, en donde no podemos bajar la guardia, pero veo un día en donde podemos consolidar ese Cancún, no 2 Cancunes, un Cancún en donde todas y todos cabemos. ¿Algo más, Mara? Pues yo les pido votar este 6 de junio por Mara Lezama, por esa mujer que ha sido tu voz, por esa mujer que sigue siendo la misma mujer que escuchaste hace 20, 15, 10 años, que me mueve la labor social, que los valores que me inculcaron mis padres fue que nunca te vayas a dormir sin haberle ayudado a alguien que tuviste la posibilidad de hacerlo. Nunca dejes de hacerlo. Ayuda a quien puedas ayudar. Tiende los puentes que tengas que tender para mejorar la calidad de vida de cualquier ser humano. Lo conozcas, no lo conozcas, te caiga bien, no te caiga bien, sea cercano o lejano. Yo te pido que este 6 de junio votes por esa Mara Lezama que conoces, que sigue siendo la misma, que camina a ras de piso, que acabó con la arrogancia del poder y que es tu voz. Este 6 de junio, vota por Mara Lezama. Muchas gracias. Muchas gracias, Mara. Gracias, Vicente, a ti. Estaremos. Ahí estaremos el 6 de junio. Ahí estaremos.